Bienvenidos al Centro Cristiano Internacional. Centro Cristiano Internacional está localizado en el 4151 Culebra Road, San Antonio, Texas 78228. Vamos al Evangelio de Mateo, We're going to go to the Gospel of Matthew, capítulo 17, chapter 17, comenzando en el versículo 14. beginning on verse 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús, dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Si gusta, puede subrayar ¿hasta cuándo? Noten cómo comienza. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Lo dice dos veces. Es enfático. Es para enfatizar algo. When he's repeating something twice, he wants to emphasize something. So go ahead and underline it. Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Unas traducciones añaden también versículo 21 que dice: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Ahora, es importante It's important para el entendimiento de esto so that we can understand this, regresar to go back a la respuesta de Jesús to the answer that Jesus says. que dice: ¿hasta cuándo? He says, until when? ¿Hasta cuándo? Until when? Es la pregunta. That's the question. Está hablando al público He's speaking to the public, y no sabemos realmente si habla en general and we don't know if this is a general talk o habla específicamente dirigiéndose a sus discípulos. or if he's specifically directing himself towards his disciples. Como se desarrolla la historia, The way that the story develops, yo pienso que hace las dos cosas. I believe that he's doing both things. Simplemente por lo que termina diciendo. Simply because what he ends up saying. En el versículo 20, In verse 20, Jesús les dice: Jesus tells them, por vuestra poca fe. because of your little faith. Ahora, la comparación de la semilla The comparison of the seed a la fe de ellos to the faith that they had nos hace pensar makes us think que está hablando del tamaño de su fe. that he's talking about the size of the faith. Pero eso es muy lejos de la verdad, But that's far from the truth. ¿sí? ¿Por qué? Why? Por lo que sucede o lo que Because- dice después. Because what he says after. Por su poca fe. Because of your Esa little palabra faith. poca That word little denota más o habla más it talks more sobre la calidad about the quality y no tanto la cantidad. and not so much about the quantity. No es que sea poquita, sí, Not that it's a little bit el like that. tamaño, The size. sino la calidad de su fe. Rather the quality of their faith. Era pobre, It was a poor faith. no era
lo que él esperaba. It's not what he expected. ¿Por qué? Why? Porque regreso de nuevo Because I go back a su respuesta. to his answer. ¿Hasta cuándo? Until when? ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? Until when will I be with you? ¿Hasta cuándo he de soportarlos? Until when am I going to sustain or support you? Está implicando aquí He's implying que al estar con ellos that him being with them, debe de producir, it should produce, debe de dar un resultado. it should give a result. Si yo estoy invirtiendo mi tiempo, Yes, I'm investing my time, dando de mi presencia, giving of my presence. eso debe de tener un efecto en sus vidas. That should have an effect in their lives. ¿Hasta cuándo? Until when? Yo estoy contigo, I am with you, pero ya es tiempo de que crezcas, hijo. but it's about time that you grow, son. Ya es tiempo de que camines solo. It's about time that you walk on your own. Me acuerdo hace muchos años, I remember many years ago cuando yo era niño, when I was a child, mi papá me regaló una bicicleta my dad gifted me a bicycle, y yo emocionado. and I was excited. La cosa era que yo no sabía cómo conducir esa cosa. I did not know how to ride a bicycle. Y me acuerdo que mi papá con mucha paciencia And my dad, with a lot of patience, me empujaba he would push me, y yo me caía. and I would fall. Y me empujaba. And he would push Y yo me me, caía. and I would fall. Hasta que llegó un tiempo en donde dice, pues, oye hijo, ya es tiempo de que lo hagas tú solo. Until there was a time, he said, it's about time that you do it yourself. Sí, o sea, te estoy mostrando, I am showing you, estoy pasando tiempo contigo. I'm spending time with you. Eso debe de dar resultado. That should give results. Esa es la frustración de Jesús aquí. That's the frustration that Jesus had right Le there. traen a este muchacho que está obviamente siendo atacado por un demonio, They bring him a young man who obviously is being tormented by a demon. que es otro mensaje, That's another message, y no pueden. and they can't. Son impotentes They feel impotent ante la manifestación before the de este manifestation ataque satánico. of this attack from Satan. Y ya era para que hubiesen podido haber hecho lo que Jesús hizo. And it was about time that they should be able to have done what Jesus did. Y la cosa es que aún la gente sabía eso, And even the people knew this porque se los trajeron a ellos. because they brought this young man to them. Ellos no dijeron, oye, ¿dónde está tu maestro? They didn't say, "Where's your master?" No, No. dijeron, aquí está el problema. They said, "Here is the problem," Y no pudieron hacer nada. and they weren't able to do anything. ¿Hasta cuándo? Until when? Es decir, que nuestro tiempo con Jesús That's to say that our time with Jesus, debe de dar resultado, it should give a result. debe de dar fruto, It should give fruit. no debe de ser en vano. It should not be in vain. ¿Hasta cuándo? Until when? ¿Hasta cuándo? Until when? Es el reclamo de Jesús, That's what Jesus is a sus asking them. discípulos. He's asking his disciples, pero también es el reclamo de Jesús a nosotros. but Jesus is also telling us the same thing. ¿Hasta cuándo? Until when? ¿Hasta cuándo? Until when? Ahora, quiero regresar I want to go back a la comparación to the comparison de la fe of the faith y el grano de mostaza. and the grain of mustard. Porque Jesús le dice, porque de cierto os digo que si tuvieres fe Because Jesus says, "Verily I say to como un you, grano de if mostaza. you had faith like a grain, like a mustard seed." ¿Por qué hace esa comparación? Why does he make that comparison? ¿Por qué no escoge algo más? Why doesn't he choose something else? Un grano de arena es igual de pequeño. Why doesn't he say a grain of sand? It's just as small, Y sin embargo no hace esa comparación. but he doesn't make that comparison. Vamos a Mateo capítulo 13 Let's go to Matthew chapter 13,
Y vamos a ver qué es lo de el grano de mostaza, And let's see what's special about the mustard qué seed. es lo que contiene, por qué la comparación. Why does he use this comparison? Mateo 13, Matthew 13, versículo 31 verse 31 y 32. and 32. Dice, otra parábola les refirió, diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, ok, vamos a parar ahí un poquito. We're gonna Cuando stop there a ha little bit. crecido, It says when it has grown. ¿qué es lo que está diciendo? What is it saying? Cuando ha pasado tiempo, When it has spent time, porque para crecer, in order to grow, para desarrollarse, in order to develop, tiene que pasar tiempo. time must be Es spent. decir, que Jesús está diciendo That's to say, que Jesus is saying that comienza pequeña, it starts off small, pero no se queda así but it doesn't stay that small, porque crece con tiempo. because with time it grows. ¿Hasta cuándo? Until when? ¿Hasta cuándo? Until when? ¿Sí? Hay que pasar ese tiempo, That time has to be spent, pero cuando pasa ese tiempo, but when that time has passed, crece, it grows. da resultado. It gives results. ¿Y qué es el resultado? And what is the result? Es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, It becomes a tree, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Se hace árbol, it becomes a tree, algo estable, algo something stable, firme. something firm. Regresemos ahora a esa comparación, Let's return now to that comparison. porque ahora sabemos por qué Now we know why hace esa comparación. he makes that comparison. Por vuestra poca fe, Because of your little faith, por la calidad de tu fe, because of the quality porque of your faith, tu fe no ha desarrollado, because your faith has not ¿sí? developed, Porque si hubiese desarrollado, because if it were si developed, tuvieras fe como un grano de mostaza if you had faith like a mustard que seed comienza that starts como off algo as pequeño, something small, pero no se queda así, but it doesn't stay that way, porque con el tiempo because with time va creciendo it grows hasta que se hace un árbol. until it becomes a Si tree. tu fe If your faith fuera así, were that way, dirías a esta monte, you would tell this mountain, pásate de aquí a allá, move from here to there, y se pasará, and it would move. y nada os será imposible. And nothing would be impossible. Si tu fe If your faith creciera, would grow, si se desarrollara, if your faith were to develop, veniste a Cristo you come to Christ y te sana de un dolor de cabeza. and he heals you of a headache. Eso debe de quedarse en tu corazón That should stay in your heart, para cuando algo más pase, so when something else happens, tú puedas decir, pues si me sanó de ese dolor de cabeza, you would say, if he healed my me headache, puede sanar de esta cosa he también. can also heal me from something else. Y cuando lo hace, And when he does, lo guardas you keep it, y a la otra vez, and next time, pues si me sacó de esto, if he took me out of that, es la fe que tuvo el rey David it's the faith that the King David had cuando se enfrentó con Goliat. when he confronted with Goliath. ¿Qué es lo que dijo? What did he say? Si me rescató de los osos If he rescued me from the bears y estos animales, and these other animals, este no es nada para mí. this person is nothing to Era me. una fe progresiva, It was a progressive faith, pero era fe progresiva but it was a progressive por la faith relación because of the que relationship David tuvo con Dios. that David had with God. Para que nuestra fe desarrolle,
In order for our faith to be developed, necesita tiempo it needs time y relación. and relationship. Pero este género But this kind no sale does not come out, sino con oración. but rather with Y prayer ayuno. and fasting. ¿Qué es lo que hace oración y ayuno? What does fasting and prayer do? La oración y el ayuno no es para el demonio, The fasting and prayer is not for the demon, es para nosotros. it's for us. Mucha gente, y yo incluido, Many people, including myself, pensamos, no es que tengo que ayunar porque este demonio es súper difícil. we say, I have to fast because this demon is super Pero el difficult. ayuno no es para el demonio. But the fasting is not for the Es el demon. tiempo que yo estoy sembrando, el tiempo que yo estoy pasando con el Señor. It's time that I'm sowing with the Lord Porque no soy yo, because it's not me. es Él a través de mí. It's Him through me. Y cuando yo paso tiempo en oración y ayuno, And when I spend time with fasting and prayer, eso progresa mi relación con Él makes my relationship with Him a progress tal to a punto point que nada that nothing se hará imposible. is impossible. Paso tiempo con Él. I spend time with Him. Dejo que mi fe se desarrolle I let my faith be developed porque tengo confianza because I have trust en Él. in Him. Es una relación, It's a relationship. ¿sí? Es una relación. It's a relationship. La confianza no se desarrolla Trust is not developed si no hay relación. if there is no relationship. No existe. It doesn't exist. Una relación no existe si no hay confianza. A relationship does not exist if there is no trust. Y no hay confianza si no hay And relación. there's no trust if there is no Se relationship. toman de la mano, They take each other by the hand caminan and they juntos. walk together. Donde hay relación, Where there's a se relationship, establece confianza. trust is Y established. donde hay And confianza, when there's trust, hay relación. there is Y relationship. Jesús aquí les está diciendo, And Jesus here is ¿sí? telling Y them, por eso ahora entendemos su fastidio and now we understand why he's frustrated cuando dice, ¿hasta cuándo? when he says, until when? ¿Hasta cuándo? Until when? He pasado tiempo con ustedes. I have spent time with you. Es para que ya tuvieran la confianza, It was about time that they had the trust porque hemos desarrollado, supuestamente yo creía que habíamos desarrollado una relación. because supposedly we believe that they had already developed that Y relationship. ahora resulta que no. And it turns out that no, Algo anda mal. something is wrong. O no hay relación, There's either no relationship o no hay confianza. or there is no trust. Pero de que se les falta algo, But that they are lacking something. les falta algo. They are lacking something. They're missing something. Su fe es poca. They have little faith. La calidad de su fe The quality of their faith es pobre. is a poor No ha faith. desarrollado. It hasn't developed. Todavía necesitan que los tome de la mano. They still have to be taken by the hand. Y eso no va a funcionar. And that's not going to work. ¿Por qué? Porque él sabía Why? Because he knew que ya su tiempo se acercaba. that his time was near. No siempre iban a tener el lujo de decir, deja hablarle a Jesús. They weren't always going to have the luxury of saying, oh, let me call Jesus. Espera. Wait. Deja llamar a Let me Jesús. call Jesus. No, iba a llegar el tiempo There was going to be a time donde ellos where mismos they themselves, iban a tener que resolver el problema. they were going to have to resolve that Y situation. para hacer eso, And in order to do this, necesitaban they needed de una fe of a faith que se había desarrollado, that had developed, que se había cocinado that had baked or cooked en el horno in the oven de una relación íntima. of an intimate relationship. Una relación A relationship con Jesús. with Jesus.
No solamente pasando el tiempo con Él. Not only spending time with him, Esa es la otra cosa and that's the other que thing Jesús aquí les está diciendo. that Jesus is telling them. No es solamente de pasar tiempo. It's not just spending time. En inglés hablan mucho de quality time. In English, hablan de tiempo de cualidad. Se nos dice siempre, pasen tiempo con el niño, pero tiempo de calidad. They tell you spend time with your child, but quality time. ¿Cuánto tiempo pasaste con tu hijo? How much time did you spend with your son? No, pues estuve con él todo el día. Oh, I spent the whole day with him. ¿Y de qué hablaron? And what did you talk about? Oh, no, pues él estaba viendo la televisión. And you say, oh, he was watching TV. Yo estaba viendo el mundial. And I was watching the soccer game. Pero nos la pasamos bien. But we had a good time. ¿Comieron? Did y'all eat? Sí, ordenamos algo. Yes, we ordered something. Él se fue a la cocina, He went to the kitchen. yo me quedé en la recámara. I was in my bedroom. Estuvimos juntos, We were together, pero no era tiempo de calidad. but it wasn't quality time. Y aquí Jesús les está haciendo ese reclamo. And Jesus right here is telling them about that. Han pasado años conmigo, You have spent years with me, pero no ha sido tiempo de calidad. but it hasn't been quality time. No de la parte de Jesús a ellos, Not in Jesus' part towards them, sino de ellos a But- Jesús. but rather with disciples, from the disciples towards Jesus. ¿Cómo sabemos esto? How do we know this? Porque un poquito después, Because a little bit afterwards, en el versículo 18, en el capítulo 18, in verse 18, noten lo que dice el primer versículo. look at what the first verse says. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Acaban de pasar una vergüenza They just went through something embarrassing, y en vez de tomar el tiempo and instead of taking that time para calibrar to calibrate esta relación, that relationship, para decir, oye, es cierto, and for them to say, yeah, it's true. deberíamos de haber podido hacer esto. We should have been able to do El this. Señor tiene razón. The Lord is correct. Deja acercarnos. Let us get near En vez him. de tomar esa actitud, Instead of taking that attitude, se están preocupando por quién es el mayor. they're worried about who's the greatest. ¿Quién es el mayor? About who is the greatest. ¿Quién va a estar a tu lado? Who's going to be next to him? Seré yo. Will it be me? No, 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 yo. Qué triste, ¿no? How sad. Y se nos hace fácil juzgar a estas personas And it's easy for us to judge these people, y se nos olvida and we forget que muchas veces that many times nosotros tomamos la misma actitud. we have the same character. ¿Hasta cuándo? Until when? Vienes a la iglesia, You come to church, ya tienes el otro día, bueno, como acabo de cumplir años, me puse a pensar, ¿cuánto tiempo he estado aquí? I just had a birthday last week, and I started thinking, how much time have I been here? ¿Saben cuánto tiempo he estado aquí? You know how much time I've been here? Y estas dos lindas hermanas han estado más tiempo que yo. Y disculpen si No, they've been here long. These two sisters have been here longer than me. he estado aquí 40 años. I have been here 40 years. 40 años. 40 years. Y Jesús todavía me tiene que estar preguntando, ¿hasta cuándo? And Jesus is still asking me, until when? ¿Hasta cuándo? Until when? ¿Cuándo vas a crecer en esta área? When are you going to grow in this area? ¿Cuándo vas a crecer en esta área? When are you going to grow in this other ¿Cuándo vas a area? dejar de ser tan necio en esta área? When are you going to stop being stubborn in this area? Ya basta, It's enough. ya crece, Grow. ya desarrolla tu fe. Develop your faith.
Ya llega a ese punto donde nada es imposible. Get to the point where nothing is impossible. Hay trabajo que hacer There's work to be done. y no lo vas a hacer And you will not do it si todavía tengo que llevarte de la mano if I still have to take you by the hand como niño as a child y decirte, mira, and tell you Mira. this and look at that, haz do aquí, here, allá. over there. ¿Hasta cuándo? Until when? ¿Hasta cuándo? Until when? ¿Qué es la calidad What de is, relación what is the quality of your que relationship tenemos con Jesús? that you have with Jesus? El tiempo que nos pasamos en su presencia. The time that we spend in His presence, ¿Qué tanto de ese tiempo how much of that time es realmente calidad? is actually quality time? A mí me daba cosa cuando yo primero me convertí When I first converted, y conocía a personas que me decían, oh hermano, acabo de pasar 12 horas en la presencia del Señor. that they would tell me, I just spent 12 hours in the presence of God. He estado orando toda la noche Or they would say, I've been praying all night. y yo me sentía tan pequeño. And I felt so small. Wow, yo ni puedo pasar 5 minutos. And I would think, I can't even spend 5 minutes. Si me piden 1 hora, yo me duermo. If they ask me for an hour, I'll fall asleep. Y luego me doy cuenta And then I realize que eran una de las personas más chismosas. that they were the people that would gossip the most. Y digo, ok, espera. And I would say, wait a minute. Pasas toda la noche You spent all night en la presencia del in Señor. the presence of the Lord. ¿Qué hiciste? What did you do? Porque en todo ese tiempo, Because during all that time, yo creo que mínimo una vez, I believe that minimum, at least one time, Él te ha de haber dicho, He must have told you, guarda tu lengua. keep your tongue. Calidad de tiempo. Quality time. No tanto la cantidad sí es importante. The quantity is Tenemos que important, pasar cierto tiempo. but we must spend certain time. El crecimiento de la semilla The growing of the seed nos dice que hay un proceso. tells us that there's a process. Solo que la cantidad de tiempo es importante. So the quantity of the time is important, Pero más importante but more important es la calidad. is the quality. ¿Qué es lo que estoy sacando de ese tiempo? What is it that I'm getting from that ¿Qué es lo time? que está produciendo en mí ese tiempo? What is that time producing in me? ¿Qué es lo que está pasando en mi vida What is it that's going on in my life para mostrar to show que hay una relación? that there is a relationship? Esa es la otra cosa aquí. That's the other thing here. Que noten, dicen, lo trajimos a tus It discípulos. says we brought him to the disciples. Es decir, que había una conexión en la mente de estas personas. In the mind of these people, Había una conexión entre Jesús y sus discípulos. there was a connection between his disciples and Jesus. Ok, Él no está, They would say, hey, he's not pero here, ellos sí están. but they are Y here. como tienen relación, And because they have a relationship, van a poder hacer lo mismo. they should be able to do the same thing. Simplemente porque estaban relacionados a Jesús. Simply just because they were relationed with Jesus. Porque lo conocían a Jesús. Because they knew Jesus. Ellos esperaban They expected el resultado. the result. Y cuando no pasó eso, And when that didn't happen, eso puso en duda that put in doubt la relación. the relationship. Oye, pues son o no son. They were like, well, are they or aren't they? Y por eso Jesús dice, ¿hasta cuándo? And that's why Jesus says, until when? ¿Hasta cuándo? Until when? Estás poniendo en duda nuestra relación. You're putting in doubt our relationship. Estás poniendo en duda la autoridad. You're putting in doubt the authority. ¿Hasta cuándo? Until when? Si no pueden hacer el trabajo, If you're not able to do the work, ¿qué
¿Qué va a pensar la gente? What are the people going to think? Ah, no. Mejor, y por eso muchas veces, lamentablemente, And that's why many times, sadly, la gente dice, people say, ven, come, yo conozco de un buen curandero. I know of a good heal man. No te preocupes. Don't worry about it. Mira, vamos a México. Let's go to Mexico. Ahí te hacen un buen trabajo. And they do a good job. ¿Y qué decimos? And what do we say? Ay, el diablo cómo los tiene encegados, ciegos. We say the devil has them blinded. ¿Pero por qué fueron allá? But why did they go over there? Porque no encontraron en nosotros Because they didn't find in us la calidad de fe the quality of faith necesaria that is needed para resolver el problema. to solve the problem. Porque Jesús dice, Jesus says, si tuvieras ese tipo de fe, if you had that type of faith, nada os será imposible. nothing would be impossible. Nada os será imposible. Nothing would be impossible. Ah. Yo sé. Hay que tener cuidado. I know we have to be careful. Pero a lo que Jesús se refiere aquí What Jesus is referring to right here es que cuando tienes esa relación is that when you have that relationship y tienes esa fe, and you have that faith, esas dos cosas those two things, van a trabajar they're going to work para producir un resultado to produce a result. de una manera u otra, One way or the other. de una manera u otra. One way or the other. ¿Hasta cuándo? Until when? ¿Hasta cuándo? Until when? ¿Dónde está nuestra relación Where is our relationship con el Señor? with the Lord? ¿Qué es la calidad de nuestra relación con Él? What is the quality of our relationship with Him? ¿Es solamente tiempo pasado? Is it just spent time? ¿Sí? En inglés se usa la palabra hobby. In English we use the word Es un hobby. pasatiempo, un hobby. No a sé cómo hobby. se diga en Es un- español. sí, es igual, hobby. ¿Sí? Algo que hago nomás para pasar tiempo Something that I do just to spend time or waste time sometimes o para matar tiempo. or to kill time. ¿Qué es Jesús para nosotros? What is Jesus for us? ¿Es un pasatiempo Is He just something that you spend time with? o es una relación Or is He a relationship en donde Él invierte tiempo conmigo where He invests time in me y yo invierto tiempo con Él? and I invest time in Him? ¿Es un intercambio Is it like we exchange? o es solamente de allá para acá? Or is it only from Him to me? ¿Qué es lo que estamos haciendo? What is it that we're doing? ¿Hasta cuándo? Until when? ¿Hasta cuándo? Until when? Muchas veces Many times tengo que decir I have to say que para mí that for me, el Señor me ha tenido que llamar la atención the Lord has to have called my attention y decir, es un pasatiempo. and tell me that I'm just wasting time, No me estás dando lo mejor. that I'm not giving Him my best. No me estás dando lo mejor. I'm not giving Him my best. Me estás dando tiempo, I'm giving Him time, pero no es calidad de tiempo. but it's not the quality. Porque mientras estás alabando, Because while you're praising, estás pensando en otras cosas. you're thinking about other things. Mientras estás orando, While you're praying, tu mente está en otro lugar. your mind is somewhere else. ¿Hasta cuándo? Until when? ¿Hasta cuándo? Until when? ¿Hasta cuándo? Until when? Los tiempos que estamos viviendo ahora The times that we're living in now requieren require una fe a faith como un grano de mostaza. as a mustard seed. No pequeña, Not small,
pero una fe que se ha desarrollado but a faith that has developed hasta el punto to the point donde nada es imposible. where nothing is impossible. Nada. Nada. Nothing. Tenemos que aferrarnos a eso. We have to be stubborn on Tenemos that. que buscar del We need Señor to seek the Lord de tal manera in such a way para que ese resultado so that that result, sea realizado en nuestras vidas. it become real in our lives. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Until when? ¿Hasta cuándo? Until when? Vamos a ponernos de pie If we can stand to our feet y vamos a decirle al Señor, and we're going to tell the Lord, Señor, Lord, heme aquí. here I am. Padre Santo, Holy Father, antes que cualquier otra cosa, before anything, te pedimos que nos perdones. we ask that you forgive us. Perdónanos, Forgive us porque decimos pasar tiempo contigo, because we say that we spend time with you, pero no es calidad de tiempo. but it's not quality time. Es solamente para llenar It's only to fill una agenda, an agenda para poder decir, sí, sí fue a la iglesia. just so that we're able to say, yes, I was at church. Sí, sí pasé tiempo aquí y allá, Yes, I did spend time here or there, pero no es calidad de tiempo. but it's not quality time. No es lo que tú quieres. It's not what you want. Te traemos sacrificio We bring you sacrifice que está débil, that is weak, que está manchado, that is stained, imperfecto. that it's not perfect. Traemos ofrenda We bring offering de lo que nos sobra. of the extra. Te adoramos We worship you con nuestros pensamientos en otra parte. with our thoughts somewhere else. Oh Señor, perdónanos. Forgive us, Lord. Perdónanos. Forgive us. Perdónanos. Forgive us. Cuando las cosas del mundo son más importantes, Dios, When the things of the world are more important que pasar tiempo en tu presencia, than to spend time in your presence, te he fallado. I have failed you. Perdóname. Forgive me. Perdónanos, Señor. Forgive us, Lord. Y regrésanos. And return us. Regrésanos Return us a ese primer amor, to that first love a donde tú eras lo todo, where you were everything, a donde no importaba qué iban a decir de nosotros, where it didn't matter what people would say about us, no importaba si estuviéramos ahí 5, 6, 7 horas, where it didn't matter where we would spend 5, 6, or 7 hours. lo que importaba What mattered era tu presencia, was your presence. era sentir el fuego de tu amor en nuestros corazones. It was to feel the fire of your love in our hearts. Oh Dios, Oh God, regrésanos, Señor, return us, Lord, a ese deseo por ti, that desire for you, a ese deseo por ti, that Señor. desire for you, Lord, Ese deseo que nos llevaba that desire that would take us a creer to believe lo imposible. the impossible. Vivimos en un mundo We live in a world desesperado that is desperate por ver lo imposible. to see the impossible. Señor, llévanos, Lord, take us llévanos a esa relación to that relationship donde puédanos, Señor, where we're able to, no Lord, solamente creer por lo imposible, not only believe the impossible, pero ver lo imposible manifestado en las vidas de las personas que nos rodean. but to see that power be manifested in the people that surround us. Oh Dios, Oh Lord, queremos ser usados, we want to be used, pero no queremos pagar el but precio. we don't want to pay the price. Perdónanos. Forgive us. Heme aquí, Here I am. heme aquí, Here I am. heme aquí. Here I am. Oh Señor, Oh Lord,
Manifiesta tu presencia. Manifest your presence. Manifiesta tu presencia. Manifest your presence. Bendito Dios, Blessed God, que puédanos de nuevo that we're able to ver el templo see the temple lleno de tu presencia. filled with your presence. Que tu gloria caiga tan pesada sobre este lugar, That your glory falls so heavy in this place que lo único que podamos hacer that the only thing that we're able to do es caer is to fall como si estuviéramos muertos. as we were dead. Hazlo, Dios. Do it, God. Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje de bendición del Centro Cristiano Internacional. Centro Cristiano Internacional está localizado en el 4151 Culebra Road, San Antonio, Texas 78228. Te queremos hacer la invitación para que disfrutes de uno de nuestros servicios. Nuestros servicios comienzan los domingos a las 10 de la mañana y 6 de la tarde y los miércoles a las 7 de la noche. Para más información puedes llamar al 210-434-6428. Y si tienes una petición y quieres que oremos contigo, nos puedes llamar al 210-435-5788. Y recuerda que Dios te ama y tiene un plan para tu vida.